esta propuesta informativa que hemos dado en llamar El Diario con Voz, porque quienes hacemos el diario queremos ponerle voz a través de este proyecto que tenemos de la 90.1 y siempre nos encanta tener visitas. Y hoy nos honran dos amigos de la casa, como es Vane Villarreal y Mati Gileta, quienes integran un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Villa María sobre inteligencia artificial. Hace días, horas nada más, se dieron una charla sobre el impacto en el trabajo, así que nos interesa muchísimo escucharlos. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos, gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, lo más cerquita que puedan. Buenísimo. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, se escucha. Sí, bueno, sí. Contanos qué es lo que están investigando, cómo es ese grupo de trabajo y qué es lo que investigan. Perfecto, sí, hace ya varios años que en la Universidad Nacional de Villa María, particularmente en el Instituto de Ciencias Sociales, tenemos un proyecto de investigación sobre la inteligencia artificial, pero no ya desde un aspecto técnico o más bien ligado con todo lo que es ciencias de la computación, sino desde el punto de vista social, político, filosófico. Entonces, dentro de ese proyecto, de alguna manera abordamos los debates que permanentemente se van dando a nivel social en Argentina y en todo el mundo sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Parte de esos debates tienen que ver con la ansiedad, el temor social, la preocupación, que suele generarse socialmente siempre frente a lo nuevo, a lo que es novedoso, a lo que de momento se habla mucho, pero por ahí la gran mayoría de la gente no sabe bien qué es, como es la inteligencia artificial. Y bueno, y parte de esas ansiedades tienen que ver particularmente con el motivo o el objeto que abordamos el jueves pasado en la charla que comentaste, Patri, que es el tema del empleo, el tema de qué va a pasar si avanza la inteligencia artificial en distintas áreas, como ya se viene dando, ¿no? Que claro. que de hecho ya es un proceso irreversible, ya es en cada vez más áreas de la sociedad, en salud, en vigilancia, en educación, en comercio. En periodismo. En periodismo. Bueno, hay noticias redactadas por... Totalmente, no. Y encima bien. Claro, es cada vez más. O también se habla de la famosa automatización, que tampoco no es nuevo, ¿no? El tema de la automatización. Encima también esto se engancha con toda una serie de obras de ciencia ficción que en relación con la inteligencia artificial surgieron en las últimas décadas, muchas de ellas muy pesimistas, muy pintando una sociedad distópica con relación al futuro de la inteligencia artificial, cuando en realidad también hay que empezar a dividir mitos de realidades en todo esto, y un poco lo que tratamos de hacer en la charla es eso, plantear más que mitos algunas realidades que se pueden estar observando y tratar de entender mejor la inteligencia artificial, y de esa manera va a bajar un poco la ansiedad al respecto. Sí. Vale, ¿qué nos pasa? Quería agregar una cosita, que la charla del jueves también tuvo la participación de Paula Toselli, que ella es docente de la UTN y tiene una mirada más de las ciencias duras, y fue muy interesante poder dialogar entre las ciencias, lo que nosotros llamamos más informática, más relacionadas a la parte del software o el hardware, y las ciencias sociales, como decía el Mati, ¿no? Pero a lo mejor de trabajar un tema o un fenómeno social abordado desde distintas perspectivas. Me parece que eso fue re interesante, trabajado, digamos, entre los que conformábamos el panel ese jueves a la tarde. Con lo que saben ustedes, ¿son pesimistas u optimistas con el tema de la inteligencia artificial? Esa es una cuestión que se planteó el jueves mucho, porque también tiene que ver con discusiones de fondo, ¿no? Con discusiones de fondo. Me parece que una de las conclusiones que surgió en la charla del jueves es que por ahí no hay que achacarle a la inteligencia artificial, esto es más una opinión personal, no digo que sea representativo del proyecto, no sé si Vane coincidirá, pero no achacarle a la inteligencia artificial problemáticas sociales que la exceden por mucho. Por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy, las cuestiones que principalmente afectan al trabajo, los grandes problemas a nivel del trabajo en el mundo, no solo en la Argentina, aunque en Argentina pueda haber problemas particulares, específicos, ¿no? Pero en el mundo, por ejemplo,
ya hace décadas que está bajando mucho el nivel de ocupación, ya hace décadas que están creciendo el nivel de desempleo, de subempleo, de precarización, porque el capitalismo mismo en el mundo hace décadas que está entrando en una crisis de producción, se produce menos. Matías, inclusive con países que se plantean acortar la jornada laboral para permitir el acceso al laburo de gente que ha quedado afuera. Hay algunos que dicen, bueno, en lugar de 8, 6 o en lugar de 6, 4. Absolutamente, es así, eso es a nivel global. Y frente a eso, achacarle esos problemas a la susodicha automatización, entonces no, eso no. O sea, de hecho, los grandes problemas que está habiendo a nivel del trabajo no tienen nada que ver ni con el desplazamiento de gente por tecnología, al menos no principalmente. Es decir, lo que nos puede permitir decidir si somos optimistas o pesimistas no es la inteligencia artificial en sí, o cómo se la aplique, sino el contexto social en que se la va a aplicar o que se la está aplicando. Es decir, las características de las sociedades actualmente, particularmente la nuestra, en que se la está aplicando y se la va a aplicar en un futuro cercano. Desde ese punto de vista, yo puedo ser un poco pesimista, de hecho, porque... ¿Y vos, Vane, coincides? Sí, de la bibliografía que hay en materia de ciencias sociales, en bibliografía de lo que hay en ciencias sociales hay como varias perspectivas, ¿no? Uno podría nombrar una perspectiva más optimista, ¿no? De artículos que vienen a dejar, digamos, en claro que esta es una herramienta de análisis no solo de datos, sino que a resolver muchos problemas que nosotros realizamos cotidianamente, y que eso nos va a permitir más tiempo de ocio, más organización durante el día, y que indudablemente vamos a poder hacer muchas más actividades que las que venimos haciendo en la actualidad, ¿no? Pero también hay otra mirada, y nosotros hemos trabajado mucho un autor, un filósofo francés que se llama Eric Sadin, que tiene una mirada sumamente pesimista de las innovaciones tecnológicas y particularmente con la inteligencia artificial. Y en este sentido, cuando lo plantea él, es que indudablemente nosotros vamos a estar tan conectados con el celular, con las aplicaciones, la inteligencia artificial, que vamos a perder de vista todas aquellas o aquellos acciones o aquellos comportamientos, digamos, de los seres humanos que realizamos cotidianamente. Entonces vamos a dejar de ser lo humano que conocemos ahora en la modernidad, ¿no? El Homo sapiens. Exactamente. Entonces nos vamos a transformar en otra cosa que él tampoco muy bien no sabe, pero vamos a dejar de conocer todo lo que venimos desarrollando. O sea, van a haber nuevas formas. Y él es muy pesimista en esto, ¿no? Yo no sé si ustedes lo han percibido, hay en los docentes, en la comunidad docente, un cierto miedo al alumno que deja de pensar y le tira las consignas a la inteligencia artificial y le hace un trabajo acorde a las necesidades, y entonces ese alumno por ahí no ejercita, no hace laburar el bocho, por así decir. No sé si lo han notado, pero bueno, yo convivo con docentes que a quienes les asusta un poco ese tema, ¿no? Del alumno que sí, manda. Totalmente, Sergio. Es notable todo lo que tiene que ver con chatbots actualmente, ¿no? Bueno, y justamente lo de la inteligencia artificial, tenemos que recordar que es una idea que hace por lo menos 80 años que existe. O sea, se suele tomar como un hecho histórico del cual surge, digamos, ya incluso la expresión inteligencia artificial, un congreso en una universidad norteamericana de 1956. O sea, hace por lo menos desde ese año que ya se habla de inteligencia artificial. Pero la explosión grande que tuvo todo esto fue con el chat GPT. Eso es como que la puso al alcance de todos. Absolutamente, y se popularizó la expresión, de hecho. Y ahí sí se empezó a observarse este miedo que decía Sergio, ¿no? Que es la cuestión de por ejemplo, entre los docentes, finalmente que un miedo que es recurrente, porque por ejemplo la otra vez hablábamos con Vane y recordó cuando surge Wikipedia, lo mismo. Claro. Es decir, pero claro, cada vez se van refinando más estas tecnologías. Ahora es notable ya a un chatbot,
como puede ser el de WhatsApp, por ejemplo, Meta, no... Vos le podés preguntar un dato, que eso sí es lo más... Pero incluso le podés preguntar o que te sugiera un problema de investigación. Nosotros estamos en ciencias sociales. Supongamos, muchas veces le hemos dicho, a ver, ¿qué investigarías vos sobre inteligencia artificial y empleo en la Argentina? Y te desarrolla, hasta con el número de palabras que vos le pidas, un proyecto de investigación con los objetivos, el objetivo general, específico, la metodología. Es un proyecto... Nosotros varias veces fantaseamos, no lo hemos hecho, quizás temiendo que suceda algo, pero digo, ¿qué pasaría si alguien... es como para hacer un experimento, digo, ¿no? Claro. Pedirle al chat que te haga un proyecto de investigación o una ponencia de no sé cuántas palabras, de 10 páginas, y presentarla sin decirlo, después decirlo, obviamente, porque si no... Pues, sería trampa. Sería trampa, pero presentarlo en todos los canales, digamos así, institucionales donde se presenta, o en los grandes congresos de ciencias sociales. ¿Alguien se daría cuenta? Sería la pregunta. Estoy seguro que no. Bueno, a mí me pasa, he visto en el uso que... Es apasionante esto. Claro. Es apasionante. Rudimentario que uno le da. Yo no la sé, y voy a usar una palabra que seguramente no corresponde, no la sé domar a la inteligencia artificial. Y me doy cuenta, entiendo que toma todo lo que hay en internet y yo le pido que me escriba una nota con determinados ejes, y toma todo lo que hay en internet, incluso las noticias falsas sobre ese tema. Sí. Entonces, cuando veo lo que redacta, viene con errores. Para equivocarme, me equivoco yo, señora. Entonces le digo, no, déjame a mí. Pero es como que tenemos que saber usarla y darle el lugar que corresponde, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, una de las sugerencias a las y a los docentes que están preocupados sobre ese tema es que empiecen a conocerlo, ¿no? A ver cómo se usa, cómo se entrena un chat, claro. Porque es la única forma que van a poder evaluar y van a poder analizar lo que hacen sus alumnos. O sea, estamos en un momento de que hay que volver a resignificar la práctica docente, ¿no? En este tema de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, está muy interesante lo que vos decías, Patricia, porque, claro, el chat debe ser utilizado para aquellas cosas que nosotros ya conocemos, porque como vos bien decís, está toda la información ahí, porque nosotros lo entrenamos cotidianamente. No nos damos cuenta, pero al momento de ingresar a una aplicación le ponemos un me gusta, ya se hace un algoritmo de los gustos y intenciones que tenemos cada uno de nosotros. Entonces yo ya, cualquier aplicación, sea en Instagram, Spotify, Netflix, te tira lo que vos ya conocés, tus intereses. Claro. Rodríguez Villafañe, un amigo nuestro de la casa, un día conversando sobre todo esto, me dice, Spotify me pasó la lista de las 20 canciones que más me gustan. Claro. Y la hizo mejor que yo. Había algunas que yo no me las acordaba, pero son las 20, pero son las 20 que más me gustan. Es impresionante. Hay sí, secretito en ese tipo de aplicaciones. Que eso es fundamental porque nadie, no se impusieron estas tecnologías ni antes la computadora, por ejemplo, a punta de pistola. O sea, estas tecnologías se imponen y cada vez tienen más éxito y más aceptación porque básicamente a muchísima gente le son útiles porque le dan confort, comodidad, por múltiples cosas. Por eso también no tiene sentido resistirse al avance de esta cuestión, en todo caso hacer, adaptarse en este contexto con más inteligencia. Pero es así, el tema de los algoritmos en Netflix, en Spotify. Y el tema de lo humano, del factor humano, de los sentimientos, porque vino Carlos Sachetto, un periodista, a presentar un libro que hizo de crónica sin la urgencia de las redacciones, él ya jubilado. Y se les voy a leer, si me permiten, en la introducción de la charla, les voy a leer la introducción de la charla que me hizo la inteligencia artificial. Había dos notas del libro, una que había salido en La Voz del Interior y la otra que había sacado el diario, anunciando que él venía a presentar su libro y dando algunas pautas de qué se trataba, crónica sin la urgencia de la... Entonces, él empezó a leer, abrió su pantalla y empezó a leer lo que le había escrito.
de 5 minutos como él le había pedido. Dice, vengo a presentar ante ustedes mi libro, Crónicas y la urgencia de la redacción, que reflejan un trabajo periodístico que había quedado al margen, porque Así que, amigos de Villa María, muchas gracias por estar presentes. Y terminó. Y entonces lo que él dice, pero no sabe la inteligencia artificial lo que yo estoy sintiendo de ver sentados acá al frente mío a mis compañeros de la secundaria. Claro, y todo el trabajo que realizó durante años para seguramente hacer esa pieza, digamos, esa escritura, ¿no? Pregunto totalmente. algo. ¿Tenemos que tenerle miedo? No. Tenemos que saber usarla. Sí. Hasta ahora no nos está quitando empleos. No es la causa principal, Claro. perdón, Manu, Sí, no es la causa principal, Patri, diría yo, de los grandes problemas que hay de empleo, subempleo, Claro, precarización. no es la en tecnología Argentina la y que... en el mundo, ¿no? No estamos reemplazados por tenerle robots. miedo, pero ¿cuidarnos en qué? En proyectarse de aquí en adelante, porque puede suceder lo que dice Patricia. Si no hay un plan o una elaboración de políticas públicas por parte del Estado, regulaciones, Claro. ya sea por... Nosotros le damos todos los datos personales nuestros a una nube que no sabemos a quién está dirigido, dónde, y eso por un lado. Y por el otro, bueno, yo creo que tiene que haber políticas públicas relacionadas con la inteligencia, o sea, para regular la inteligencia artificial, que contenga y que pueda problematizar qué hacer con una masa de trabajadores que, como decía recién Mati, nuestra sociedad es muy desigual. A ver cuántos van a poder tener las capacitaciones necesarias para estos nuevos empleos que puedan surgir, así como surgieron de lo que venimos muchos, y algunos van a desaparecer indudablemente. Claro. ¿Sí? Matías Gileta, Vanessa Villarreal, integrantes del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Villa María. Nos quedaríamos hablando para entender de qué viene esto. Igual, muchas gracias. Así que no será la última vez que vienen a esta casa. Nos encanta. Gracias.